Um Es un brasileiro. placer tener a otro brasileño compartiendo Bem-vindo. su visión. Obrigada pela Bienvenido, muchas gracias por la participación y te paso la palabra. Obrigado. Buenas Muchas noites, boas gracias, tardes a todos. buenas noches, buenas Muito obrigado tardes. por la Estoy muy invitación. feliz y Aqui muy no agradecido por la Brasil. invitación. Virginia, un gusto verte nuevamente aquí. Estamos juntos nuevamente. Y para mí es un gusto también poder compartir con Erickson todas las ideas aquí jurídicas acerca de los impactos del 5G en el mundo jurídico. Pero no voy a hablar en español, voy a pasar a portugués porque voy a Ahora poupar hablaré portugués uma capacidade que a porque, gente fala aqui no porque Brasil. la verdad es que mi español no es tan bueno. Tem uma pequena Y bueno, apresentação. hay una presentación que tengo, prometo que seré muy breve. Então, a ideia é falar como Entonces, que la idea es esse hablar un poco processo sobre el proceso de 5G en Brasil y cuáles son las relacionado ao consecuencias mundo jurídico que podemos identificar en el mundo jurídico. Claro que este es un tema muy amplio vou ficar livre com y um ou dois estaré aquí exemplos entre mais precisos. abordando uno o dos temas para poder ser lo Ah, más precisos. aqui um conceito geral do Aquí hay 5G, un concepto general del falar 5G, creo que es importante hablar de esto, basicamente. sobre todo por mis Temos conclusiones. uma En série el de 5G novas tenemos una serie de tecnologias, nuevas tecnologías, realmente uma realmente mudança un radical cambio das radical comunicações, sobre las especificamente, comunicaciones, né? Hoje a gente específicamente en tem la aí industria. uma Aquí maneira de tenemos comunicar una forma de muito comunicación confiante, com uma latência totalmente baixa, confiante, con una velocidade de latencia baja, con transmissão una capacidad de muito alta, transmisión mucho onde más você tem alta, donde podremos sistemas tener de automação aplicaciones industrial, de automatización industrial, enfim, visión crítica, uma miríade de aplicações una serie de para cidades aplicaciones inteligentes, para ciudades estados inteligentes, inteligentes, casas comunidades inteligentes, inteligentes, como a gente comunidades fala, inteligentes. Hablamos también comunicação sobre massiva, comunicación entre masiva, os dispositivos especialmente entre los industriais, dispositivos, entre las máquinas e que aqui ao lado conversan entre ellos. algumas Y das al lado ferramentas tenemos que o algunas de las 5G herramientas que utiliza para 5G poder utiliza para poder promover promover esto. o Hablamos network de slicing, networking que é uma forma slicing, de que es una separar forma de separación da frequência de para la determinada frecuencia para aplicação, determinada o aplicación famoso 5G, el MIMO, famoso que MIMO o MIMO masivo. exatamente Un MIMO es múltiplas entradas e exactamente saídas múltiples entradas y salidas de diversas comunicación antenas y utilizan diferentes antenas con el dispositivo virtual, móvil, de maneira la antena de celular de forma virtual para tener una comunicación más eficaz. En fin, una serie de mecanismos y herramientas o 5G que hacen que el tenha 5G tenga transformação que a esta gente transformación espera ver nos que próximos tanto anos. esperamos ver E en los para isso, siguientes o días. 5G Para esto, precisa 5G necesita eh, eh, de algumas facilidades, vamos algunas dizer assim, né? Então, a gente facilidades, por tem decirlo así. Entonces tenemos a própria radiofrequência aí móvel, la radiofrecuencia propia móvil mejorada, donde puedes tener videos 3D mucho más rápido, puedes muito ver altíssima qualidade. transmisiones de altísima calidad. A gente tem também Tenemos baixa también latência, que eu já falei, una baja que é o tempo latencia, de que resposta es el tiempo de a respuesta a un pedidos comando que envías al dispositivo. Esto e permitirá una serie de aplicaciones que no tenemos hoy, automação como veicular, atividades automatización de vehicular, telemedicina, actividades de telemedicina de alto riesgo. Entonces podrás hacer una cirugía a larga distancia. Hoy utilizamos né? Então, cirugía robótica con el médico al lado vai del ser no robot. futuro, né? Y Porque o eso robô todavía está realmente fácil porque el robot tem está comandos ali, mas imagina aqui no Brasil um conectado por centro cables, pero médico imagine Brasil, donde tienes un centro médico operando en un pacientes país operando un 24 horas por paciente noite, en medio utilizando a del frequência Amazonas 5G. utilizando la frecuencia 5G. Entonces tenemos Necessidade de la conectividade necesidad de massiva conectividad masiva, una amplia cobertura para que a a través de sensação todas de las redes las personas tengan la sensación de 5G, una alta densidad de contínua, dispositivos, una movilidad continua. Esto habla mucho de televisão, aviones, todo el mundo utilizando la frecuencia. Algo que es muy importante, el faz uma 5G, combinação com es la frequências combinación de que a gente frecuencias fala no muito no licenciadas. Brasil, que Hablamos é o mucho en Brasil Wi-Fi sobre 6E, Wi-Fi né, que é o 6E, que es complemento el complemento del 5G na, na banda en, larga fixa e em conectividade en la móvel banda também. ancha y una eficiencia energética que permita que tengas muchos dispositivos conectados sin la necesidad de estar cambiando las Aqui há baterías. um desenho, se é da Aquí GSMA, hay un dibujo que de fala como é que funciona mais ou menos GSMA que nos dice cómo funciona más o menos la a rede, né? infraestructura de conectividad. Entonces, hay grandes antenas Aqueles que estão
comunicándose con dispositivos pequeños que están en las casas, con los individuos. Esto lo veremos más adelante. Es muy importante para el tema de seguridad y para el tema de privacidad. Hablando un poco sobre 5G en Brasil, estas son las frecuencias que disponibilizamos en la última convocatoria. No hablaré mucho sobre esta sopa de letras, pero es para que sepan que Brasil sigue las directrices mundiales sobre el espectro, disponibilizando una buena cantidad de espectro y también algunas frecuencias remanescentes de otros que permitió, por ejemplo, empresas de red neutra, una empresa en trámite del sector que pudiera adquirir algunos lotes y ofertarlos en el modelo de negocio totalmente innovador en nuestro país y que, como Ericsson mencionó, es un modelo que todavía tiene que discutir las reglas y una cuestión interesante. Y este es uno de los puntos más importantes del 5G en Brasil. El 5G en Brasil no trajo solo al 5G, trajo consigo el cierre de gap de conectividad y eso sucederá en máximo 7 años. ¿Qué es lo que tendremos como producto de 5G en poco tiempo? Tendremos todos los distritos, sedes de los municipios de Brasil. Son 5.570 municipios con 5G en el modelo stand-alone. Es un modelo y tendremos 1.700 localidades que son esos pequeños distritos que son distantes, también con 5G. 391 distritos, sedes de municipios con 4G. Estamos utilizando todavía 4G para cerrar este vacío digital que tenemos. 7.430 localidades que son aglomerados de personas con 4G, carreteras, que son casi 35.000 kilómetros, tendremos conectividad, 530 municipios con backbone de fibra óptica, que antes no tenían y que ahora tendrán todo esto utilizando recursos de 5G, 3.1 mil millones de reales, que son más o menos 600 millones de dólares para conectar escuelas de todo el país. Y por último, la creación de una red de comunicación para administración pública local. Ericsson lo conoce bien. Esto se adoptó en medio del conflicto entre la hegemonía de, por decirlo de alguna forma, de este atraque tecnológico, que este es un modo americano o de otros países. Estas son las soluciones que Brasil adoptó y no puse aquí, pero es una red robusta en el norte de Brasil. Esto es cómo quedó al final. Todos saben que los lotes tuvieron ganadores, como tenemos tuvimos algunos ganadores, pero no todos los lotes se vendieron. Por ejemplo, recaudamos más o menos 9.000 millones de dólares, lo que es bajo cuando se compara con otras subastas que se realizaron, siendo que el 90% del valor serán destinados a inversión de red de telecomunicaciones, a inversión en conectividad escolar, inversiones para cerrar esta brecha digital. Este es el modelo innovador en todo el mundo en donde el Estado brasileño deja de recaudar para sus cofres una cantidad significativa de recursos financieros para permitir un desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones. Y aquí voy a entrar un poco en mi pauta, Jorge, los impactos que tenemos del 5G en el mundo jurídico. ¿Qué cambia de verdad? ¿Cuál es el impacto en Brasil en las relaciones jurídicas? En realidad, esta conectividad que ha mejorado de 5G tiene varios nuevos modelos de negocio. Particularmente tengo hijos que son pequeños. El que es más grande tiene 6 años. Tengo unos gemelos que tienen 6 años de edad y los modelos de negocio que ellos con los que van a trabajar hoy no existen. Y eso es impulsado por 5G, porque 5G traerá esta convergencia de sectores de tecnología, industrias, personas, autos, transporte, aviación, todo el mundo integrado con una alta capacidad, generando muchos datos, con aplicaciones de inteligencia artificial. Y ahí está la pregunta, ¿de qué manera las relaciones
jurídicas se verán impactadas por esto. La verdad, y aquí tiene un poco mi enfoque, es que el 5G no cambia radicalmente el juego. Si nosotros pensamos un poco, 5G cambia la ecuación porque potencializa las aplicaciones permitiendo la recolección de datos, la producción de datos en una escala mucho mayor de lo en comparado con las tecnologías ya producen hoy. Pero 5G no es un game change para la cuestión de los datos individuales, pero es un catalizador de este proceso de transformación digital, especialmente porque con 5G cargamos con él la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, esto se viabiliza porque 5G produce más datos y cuando tienes más datos, tienes más inteligencia artificial siendo aplicado porque las máquinas requieren de muchos datos y poder aplicar soluciones para el cotidiano de los seres humanos. ¿Y qué podemos hacer en relación a este nuevo mundo de muchos datos? Con este mundo, potencializar la transformación digital. Entonces, países como Brasil y otros países de América Latina que hay ley de privacidad de datos ya estructuradas, es necesario estar preparados para enfrentar estos nuevos riesgos que son potenciales por el 5G, que son potencializados por estos nuevos modelos de negocio. La ley de protección de datos en Brasil es una ley flexible, basada en principios y que ofrece un brazo elástico que puede abrazar todas las situaciones que tenemos en el día a día en estas nuevas tecnologías. Este país como Brasil, nos estamos preparando para esto. Esta, este abordaje para la protección de datos, los órganos de protección de datos como la Agencia Nacional deben realizar este abordaje basándose en los riesgos. No deben simplemente establecer restricciones para acceso a datos en sí. Debes identificar si hay riesgo en estos datos con determinadas instituciones, basarte en la tecnología, que Ericsson lo mencionó muy bien sobre la cuestión de neutralidad tecnológica. No puedo simplemente prever qué dispositivos que utilizan determinada tecnología son más o menos violadores de las garantías individuales. También la neutralidad sobre lo que tiene que ver con la red. No puedo segmentar para decir la red social solo deben tener cierta forma o no. Y por último, la promoción del concepto de accountability, donde promueves que las empresas no solo cumplan con las leyes de protección de los datos personales, que hoy es un derecho fundamental aquí en Brasil, pero también que tengan la capacidad de demostrar que están haciendo hasta a través de procesos de gobernanza. Y creo, Jorge, que es uno de los movimientos muy interesantes en Brasil. La Agencia Nacional de Datos no es solo para es una agencia para educar inicialmente. Claro que tendremos acciones, pero el paso de Brasil es un paso de una agencia de protección para sensibilizar a las empresas y a las personas sobre las nuevas reglas de protección de datos. Es decir, además de la transparencia que las empresas deben tener para administrar los datos, para saber quién tiene acceso, de qué forma permites que los datos se consulten, si dejas que esos datos se vendan, en fin. Además de transparencia, las empresas deben tener la capacidad de evaluar el impacto en caso de que existan riesgos o cuando haya una filtración de información, que las empresas puedan enfrentar esto. Cuando hay esta cuestión, hablamos mucho de las buenas prácticas de privacidad por design, es decir, intentar y tratar cada caso de acuerdo con la necesidad de esa situación. Y aquí para completar, y ya casi estoy en el final de mi discurso, el 5G nos ofrece, también plantea la preocupación de la ciberseguridad cibernética. ¿Cómo será esta parte, por ejemplo, los datos? Aquí hay una discusión muy interesante sobre los datos transfronterizos, esta cuestión. Erickson también creo que sabe muy bien sobre esto y también Adriana y Virginia también saben sobre esto, sobre la exigencia de tener
datos que son guardados por los países para que sean consultados por las autoridades judiciales de cada nación. Por ejemplo, ahora tuvimos un atentado en Brasil contra la democracia, donde varios edificios públicos fueron invadidos y aquí creo que en todos los países también está este movimiento de no solo cometer una violación legal, pero también publicar esto en las redes sociales. Y no tengo duda de que estas publicaciones que se realizan, y algunas se eliminaron, son utilizadas de forma para identificar a los responsables de estos actos que se cometieron en nuestro país al inicio de año. Pero todo esto tiene que ver con la seguridad cibernética. ¿De qué forma? Regresando a esta cuestión de los datos, por ejemplo, el uso de determinada red social cuyo acceso a los datos está en otro país. ¿De qué manera puedo tener acceso a estos datos? ¿De qué forma? Una disculpa, no estoy escuchando al ponente. C- Creo que perdimos el audio, ¿verdad? ¿Perdimos el audio? Sí. ¿Si puede abrir su micrófono? Víctor, querido, ¿puedes abrir tu micrófono? Exacto. Ok, ok, entro yo. Si sigue al aire Víctor, Víctor, querido, ¿sigues ahí con nosotros? Creo que no, ¿verdad? Bueno, producción, voy a terminar No, sí, estábamos revisando, perdón, no. no estamos, ¿verdad? No estamos recuperando a Víctor. ¿Producción? No No, estamos, no lo no estamos tenemos. recuperando. Perfecto. Muy bien, creo que dice que va a regresar, pero en términos de tiempo, díganme, producción, ¿continuamos, cerramos y pasamos al siguiente panel o tenemos tiempo para el cierre de Víctor? Creo que vamos a terminar, ¿verdad? ¿Producción? ¿Sí? ¿Eli? Gracias, muchas gracias. Tuvimos un problema técnico justo en la última lámina del exsecretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Elicio, se nos fue. Ahora sí. Jorge, ¿me escuchan? Ahí estás. Te toca cerrar, ya estamos en el cierre. Adelante, Víctor. Sí, sí, apenas un poquito más, muy rápido para encerrar. Perdón, creo que tuve un ataque cibernético, tal vez. Jorge, então, como eu estava falando, Entonces, como estaba mencionando, y esta es mi última diapositiva, el mundo del Big Data tiene diferentes riesgos de forma cualitativamente diferente comparado con el mundo de Small Data. Entonces, son tantas posibilidades de cruzar datos del 5G con la inferencia, es decir, a través de la inteligencia artificial podemos inferir determinados comportamientos y así realizar una previsión. Incluso la manipulación de los comportamientos humanos en algunas cuestiones podemos decir que es posible que esto suceda hoy. Pero el riesgo no está solo en el 5G. El 5G
es un ingrediente más en toda esta receta. El 5G no trae el riesgo, pero la recolección de datos con tantos dispositivos es lo que justamente genera esta necesidad de tener reglas y cuidado especial con el movimiento que este 5G puede generar en nuestras relaciones jurídicas. Era justamente esto lo que quería presentar. Y quiero finalizar con esto mi presentación y te paso la palabra, Jorge. Muchas gracias y una disculpa con lo que sucedió. No sé qué pasó con mi señal de internet en mi casa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor Elicio. Gracias, querido amigo. Debo de decirles que me entusiasmó mucho este panel por una razón. Parece que los incas y los aztecas o el antiguo virreinato del Perú y el antiguo virreinato de la Nueva España tuvieron una conversación profunda con el imperio brasileño. Muchas gracias, hablando de tecnología digital y regulación, lo cual me entusiasma profundamente. Erickson, querido, muchas gracias, te abrazo y agradezco tu presencia. Víctor Meneses, como siempre, es un placer tenerte, amigo querido. Gracias, amiga querida Virginia Nakagawa, y le vamos a dar la palabra a continuación a nuestra anfitriona Adriana Sarquís con el siguiente panel. Gracias, hasta luego.